Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a En Contexto, el espacio de entrevistas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El día de hoy tengo el agrado de que me acompañe Marlene Ibárcena. Ella es docente de nuestra escuela y estamos aquí para poder conversar sobre tendencias en materiales de construcción, ya que se acerca próximamente el Día de los Trabajadores de Construcción Civil. La Escuela de Posgrado ha preparado una serie de eventos. Este es el primero. Marlene, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Sí, es cierto, mañana 25, el viernes 25 es el Día de la Construcción Civil. Bueno, en este rubro estoy hace ya casi 20 años, ¿no? Sé todos los preparativos que hay para los obreros, las mismas constructoras, ¿no? Sabemos. Y bueno, que sea un día grato para los colaboradores en construcción civil, ¿no? No solamente el personal obrero, sino también las constructoras con sus líneas de mando, ¿no? Y todo el personal que está pues abocado a esta industria, ¿no? La industria de la construcción, todos sabemos que mueve mucho y de alguna manera su movimiento, inclusive estadístico, en el PBI, el sector construcción es muy similar, ¿no? Entonces, que pasen un lindo día ese día 25 de octubre. Y más bien agradecer a la universidad por esta invitación, en verdad, sé que es corta, los temas son muy amplios, ¿no? Para hablar qué estamos innovando, qué no podemos innovar, qué nos falta. Sabemos que en Perú también tenemos ciertas restricciones, ¿no? Para poder seguir investigando. Sé que por ahí la Universidad Católica lo está haciendo. Hay muchos materiales que se están innovando, que algunos están en proceso todavía de investigación, ¿no? Porque tenemos que tener una data mínimo de 5 a 7 años de cada material nuevo que podemos usar en nuestros proyectos, en nuestras obras de ejecución, y saber se va a dar el comportamiento en los años, ¿no? Porque puede ser muy innovador, muy lindo, pero no sabemos en la línea del tiempo, a 2, 5, 7 años, cómo se va a comportar. De repente no nos fue bien, ¿no? Entonces, también hay que ir observando. Y hay algo importante que siempre lo comento porque enseño en la universidad, pues, innovaciones estratégicas, en la industria, ¿no? Tecnología y lo que sí es importante es cuando ya usamos cierto material o cierto sistema constructivo, cómo va a ser en la operación y funcionamiento de nuestros proyectos. Si vamos a tener postventa. Postventa lo llamamos nosotros a aquella gestión cuando está operando la edificación, o hemos materializado el encargo del proyecto y no se queja el usuario final. El usuario final a veces dicen, pero oye, no quedó como lo pensé, o por ahí también con equipos, sobre todo esto pasa en vivienda, que tengo que pagar un costo alto de mantenimiento, una facturación. Entonces ahí viene pues la labor, la tarea de todos, ¿no? De todos los que estamos metidos en esta industria, desde anteproyecto, proyecto, construcción, operación y mantenimiento hasta el usuario final, pues que queremos entregar y que realmente la satisfacción sería pues de que el usuario final se sienta bien, ¿no? Se sienta contento con lo que hemos logrado. Y yendo a lo que me comentas, ¿cuántos materiales hay hoy en día? Hay muchos en investigación y hay otros que sí están, pero si nos centramos netamente a nuestro país, a Perú, ahí quisiera centrarme, porque hay mucho para investigar inclusive en Internet, ¿no? Sí hay materiales innovadores, pero también tenemos una restricción
ya no sea al cambio. La mayoría, sobre todo en edificaciones para vivienda, siempre quiere que ejecutemos la obra con materiales convencionales. O sea, hay una resistencia al cambio, ¿no? Igual lo que está pasando con inteligencia artificial, ¿no? Con todas estas plataformas colaborativas que hay, que podemos controlar los proyectos, algunos sí, algunos no, a nivel de proyecto, que podemos subir a la nube, que podemos usar ciertos aplicativos y podemos también hasta gestionar y participar en tema de protocolos, gestión de calidad, y hay un sinfín, ¿no? Y a eso va a lo que viene los materiales innovadores, ¿no? Hay una lista de concretos autorreparables. Ustedes saben que en tema de tecnología de los materiales y en lo que es el concreto es un material muy noble y a nivel mundial el concreto se usa mucho, mucho. Países industrializados del primer orden, países como nosotros, ¿no? Usamos mucho el concreto. Por ahí, inclusive, hay una propuesta de estudio que están haciendo en Londres, ¿no? En cuanto al concreto bioreceptivo. Claro, en las revistas especializadas le llaman hormigón, pero para nosotros, en nuestro lenguaje, es el concreto bioreceptivo, ¿no? Que esto vienen a hacer, que están preparando y todavía está a nivel de estudio, que son muros de concreto que van a permitir ser como unos muros verdes donde puedan crecer cierta vegetación tipo musgos. Pero la buena noticia es de que para nuestro medio, y hay un material que felizmente una de las grandes concreteras, no voy a decir el nombre para no marketearlo, una de las grandes concreteras que tenemos en el medio es el concreto pigmentado, que en lo personal aún no lo he aplicado en ninguno de mis proyectos, les soy sincera, pero sí sé que ya hay en el mercado el concreto pigmentado. ¿Cuáles serían las ventajas, no? Según este proveedor y los estudios que se ha hecho es que ya no voy a pintar, tengo un proceso menos, no voy a estar pintando y es al concreto incluirle pigmentos en coloración, ¿no? Claro, esta coloración, ¿quién la determina? El estudio de arquitectos. Hay arquitectos que desde su concepción, bueno, nos van diciendo, mira, quiero que esta fachada sea color ladrillo, por decir así, que sea azul, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo ha sido concebido el proyecto, va la pigmentación. Ya lo vende, ya lo tenemos acá en Lima, pero ¿qué sucede? Innovar, hay un costo inicial importante, porque también lo tenemos que hacer a pedido, y obviamente este concreto se vende a partir de una resistencia de un F''C de 210. Pero y eso es lo que pasa, cuando queremos usar de repente por un alcance arquitectónico, el costo inicial es alto. Y cuando estamos para ya gestionando el proyecto para la ejecución de una obra, hay topes económicos. Entonces, lamentablemente a veces el propietario del proyecto no cuenta con los fondos de inversión suficientes. Pero en la línea del tiempo, ¿qué va a ganar este propietario? Que ya no va a pintar, que va a tener un color permanente y que es de alguna manera un ahorro en la operación y mantenimiento de su proyecto, ¿no? Cuando ya está materializado. Eso es lo que ocurre. En los países industrializados siguen viendo
inclusive no solamente ya el concreto pigmentado, también tienen lo que es hay algo que le llaman madera transparente, que está en estudio y que va a suplir a lo que son los vidrios y también plástico, que va a permitir, obviamente, eh, un adecuado ingreso de luz y es más, y es un material natural, pues, de madera, ¿no? O sea, sostenible. Acá en el Perú sí tenemos edificios certificados en LEED, que como que la definición de sostenible viene pues de que ha sido eficiente en el tema de recursos, sobre todo de energía, ¿no? Y en reutilización de las aguas. Sí hay unos 5 o 6 por ahí recientes y que han logrado la certificación LEED, LEED Plata, pero como yo se los vuelvo a mencionar, querer ejecutar este tipo de proyectos viene desde el propietario, el dueño del proyecto, y que realmente el equipo a quien carga el proyecto conozca, maneje el tema de que sean edificaciones sustentables, ¿no? Y nosotros podemos hacerlo, podemos capacitarnos, conocemos a nivel profesional, pero todo está en función a los fondos de inversión. Mucho tiene que ver, ¿no? No es que no lo podamos hacer, sí. Obviamente de repente habrán ciertos materiales que vamos a tener que importarlos, de repente no lo tenemos acá en nuestro querido país, que lo vamos a tener que traer de afuera, y que esos tiempos vamos a tener también que plasmarlo en el proyecto, ¿no? El tiempo de importación, que llegue acá a Perú y cómo, en qué momento se arranca la obra. Entonces hay un trabajo muy fino desde muy atrás. Ahora obviamente tenemos el soporte del BIM, que podemos ir iterando y modelando los proyectos y ajustando, ¿no? Costos, y viendo también en el mismo proceso de la obra con el BIM donde ubicamos los equipos, las grúas, los prefabricados que son las tecnologías físicas, ¿no? Donde ahí ponemos todo lo que es prefabricado, son unos materiales que ya podemos ir usando y que felizmente ya se está haciendo común, ¿no? Ya no hay esa resistencia al cambio. Hoy en día todos los edificios de viviendas, oficinas, hasta en infraestructura educativa, hoteles, se usa mucho la prelosa. Ya no estamos haciendo techos como hacíamos pues con las losas convencionales, ¿no? Si los participantes son ingenieros o arquitectos, saben muy bien que generalmente los techos antes lo hacíamos mucho con losas macizas, losas aligeradas. Pero hoy en día, gracias a esta tecnología física que vienen a ser los prefabricados, usamos previgas, usamos prelosas y que nos ayudan en el proceso de obra a tener plazos más cortos y una mejor calidad de acabados. Muchas veces cuando usamos prelosa no necesitamos tarrajear, porque ya el acabado del material y que es de concreto te permite tener un acabado aceptable. En sótanos no necesitas ni siquiera pintar, ponerle el acabado que usualmente colocamos a los muros de concreto, que decimos un solaqueo o un cal nieve, ¿no? Lo dejas totalmente expuesto y te queda muy bien. Y en vivienda lo podemos pintar y empastar y obviamente sellamos esa unión de ambas prelosas y te queda bien. Y eso se ha podido practicar y usar en viviendas top. O sea, yo creo que vamos bien, ¿no? Es un proceso menos y un ahorro. O sea, cada vez recuerden que los retos de los propietarios o los clientes de los proyectos nos ponen dos restricciones: su costo y su plazo. Obviamente que tenemos que trabajarlo con calidad, con seguridad, ¿no? Hacer todas nuestras
gestiones que implican nuestro proyecto. Y sí, sí es bueno que sí ya estamos usando acá prelosa, previga a nivel de concreto. Y ahora que se viene con este hormigón biorreceptivo, que lo están estudiando en Londres, y donde vamos a tener fachadas verdes, ¿no? Sustentables, el hormigón autorreparable, que va a permitir repararse, porque recuerden que a veces hay fisuras en el concreto normal, en el concreto sí, y si no son curadas y tratadas en su momento, entra el oxígeno, entra la corrosión y ponemos en riesgo la estructura. Entonces, estos estudios de concreto autorreparable, hormigón bioreceptivo, me parece bastante interesante y esperemos que lleguen a puerto y que ya sea difundido a nivel global y llegue también a nuestro país, ¿no? Recuerden que el concreto es un material que lo venimos usando mucho a nivel global y nosotros, todos los edificios son de concreto armado, ¿no? Y es más, acá en Perú está más la cultura de construir con materiales que ya conocemos un poquito. A veces hay una restricción al cambio, ¿no? Y, por ejemplo, si tú le dices, mira, lo voy a poner en drywall, en un superboard, en un MDF, no, yo quiero que sea de material noble, que sea de concreto, que sea de ladrillo. Y hay esas restricciones que esperemos en el tiempo ya vayan cambiando. Y no solamente en el concreto, hay otros también materiales y otros aditivos que mejoran nuestros procesos en la ejecución de las obras. Hace 2 años usamos un material que sí me gustó y porque aceleró el proceso, lo usó una constructora. Generalmente ahí teníamos ciertos elementos que tarrajear y todos sabemos, sobre todo los que estamos en este medio de construcción, que pues ya a veces los elementos verticales no los curamos con agua, ¿no? Usamos un curador químico que viene a ser una película plástica, que es un aditivo, ¿no? Después del vaciado se desencofra y se cura el elemento vertical. Y cuando vamos a usar la partida de tarrajeo con mortero, ¿no? Arena y cemento con mortero, hay un control topográfico de puntos, pero hay que preparar la superficie para que haya una adecuada adherencia del mortero y esta superficie de concreto, que sea una columna, una placa, según, ¿no? O un muro. Había un aditivo que era de alguna manera como un fijador mecánico, ¿no? Un adherente mecánico, que ya no era necesario que estemos picoteando la columna, la placa o el muro. Simplemente era limpiarla, si hubo segregación o alguna cangrejera, que a veces se da en las obras, no digo que te sale un vaciado perfecto, pero a veces se da. Usaban este aditivo y a la hora o 2 horas podía entrar la cuadrilla de tarrajeo. Retiré el proceso de colocar mi andamio, mi liberación de seguridad, de que está la persona preparada, el obrero, con su rotomartillo, enganchado en el andamio y usarlo, ¿no? Entonces, usarlo como una pintura a estos elementos realmente les llegó a dar cierta velocidad a esta partida, ¿no? Prepararla y ponerle la pintura y que ese es el adherente mecánico y tarrajear. Y bueno, ayudó. Entonces también generalmente, como siempre lo digo, cuando aplicamos algún material innovador, obviamente yo pedí, dame la secuencia de los mínimos 5 años, cómo ha funcionado este aditivo. Y había la línea de tiempo. Ok, vamos. Y hay que también analizar el costo-beneficio. Realmente vale la pena, ¿no? Justo
ahí retomando un poco lo que hemos conversado y también porque ya nos hemos metido de frente al tema y me sorprende y también, digamos, a los ciudadanos de a pie que no estamos tan metidos, digamos, en cómo es que se hacen todos estos proyectos de infraestructura que nos acompañan día a día, porque finalmente como ciudadano estoy caminando sobre una vereda, estoy usando mi vehículo sobre un pavimento, sobre una pista, estoy ingresando a un edificio, entonces ver tantas innovaciones en materiales como los que has mencionado, el concreto autorrecuperable, el concreto pigmentado, incluso en otros temas que no son concretos, como lo que mencionas respecto a los aditivos, puede ser un poco nuevo y creo que nos abre el panorama a poder entender de que si bien la industria de la construcción tiene también este gran reto de poder, digamos, hacer las cosas diferentes, porque todavía como cultura estamos mirando a yo quiero que mi casa, yo quiero que mi proyecto sea de estos materiales. Hay mucho campo para poder explorar nuevos materiales y a la vez estos nos ofrecen algunos beneficios. Entonces, quisiera centrar un poco la siguiente pregunta, ya que hemos abordado qué materiales están emergiendo en el mercado, tanto peruano como las investigaciones que se están haciendo un poco fuera, un poco más en el impacto. Y tú ya nos venías comentando un poco respecto a que son dos factores principalmente los que se ven solicitados y son los costos y los plazos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto de estos nuevos materiales, sobre todo en la eficiencia de gestión de obras? Me dices que hay procesos que a veces se retiran Bien. y que se optimizan mucho. Mira, lo primero que todo, y lo bueno para todos los actores que participamos en un proyecto ya de ejecución, usar los prefabricados sí mejoran los procesos y acortamos plazo, ¿no? Obviamente, aquí viene a entrar a tallar que no solamente es que la constructora lo proponga o lo diga la gerencia del proyecto. Hay muchos de estos materiales innovadores que pasamos también por el filtro y la opinión de los especialistas, ¿no? Especialistas en estructuras, por ejemplo, para estos prefabricados de concreto armado, porque ellos tienen que dar su venia, ¿ok? Que el modelamiento de sismo, corte, deflexión, momento flector y todo aquello que fue modelado del proyecto cumpla. Porque también estos proveedores de prefabricados de concreto también son proyectistas, ¿no? También son sus estructurales. Una vez que se cumple eso, podemos usarlo en la obra. Ventaja económica, al tener menor plazo, podemos tener menor costo de gastos generales. Obviamente no les voy a quitar al constructor, ¿no? Pero esa es una ganancia de ellos. Y cuando lo usamos en un proceso ya de ejecución y contractualmente hemos anclado que estas optimizaciones vamos a distribuirlas 50-50, 50% el dueño del proyecto y 50% la constructora o un 60-40, es una manera de darle una recompensa al constructor, ¿no? Porque el constructor conoce ya, esa es la ventaja de los constructores ya lo hicieron, conocen y, y distribuir estos beneficios, ¿no? Estos beneficios distribuir. Es el plazo y es el costo. Eso, y también hay que evaluarlo, ¿no? Eso se viene dando y es bueno. Entonces ya podemos trabajar de una manera conjunta, un tanto de entorno. No es una forma de trabajar mediante un contrato colaborativo, ¿no? Porque ese es otro tema, pero en entornos más colaborativos, ¿no? Donde todos participemos y tengamos objetivos comunes. Entonces, lo que hoy en día los proyectos nos encargan con más retos, límites en costo y límites en plazo. Calidad y seguridad, eso lo tenemos que asegurar, porque es parte de, y muy importante, pero sí beneficia a los proyectos, sí beneficia trabajar con materiales innovadores y obviamente hay que revisar mínimo 5 a 7 años atrás cómo ha sido el comportamiento, ¿no? Para asegurar de no tener problemas a futuro en nuestro proyecto, ¿no? Porque después
lo que les comenté, puede haber postventa, puede haber reclamo, te pueden decir, mira, no está bien, entonces siempre es recomendable revisar, ¿no? Revisar que este material anteriormente cómo se comportó y ver también el factor climático, la ubicación del proyecto. Todos los proyectos pueden ser similares, parecerse, pero hay algo que también debemos tomar en cuenta, es el clima. Todos sabemos, por ejemplo, un tema que pasó en este verano de este año y que fue muy preocupante fue las altas temperaturas, ¿no? Tuvimos días muy calurosos y es importante tener también las condiciones climáticas para la colocación de concreto o para ciertos materiales. Hay que cuidar ciertas variables, ¿no? Y así hay una variedad también de materiales que se vienen usando, eh, inclusive para lo que es en acabados, ¿no? En acabados también. Eh, hace mucho tiempo se usaban mucho las piedras naturales. Ahora hay piedras importadas que son artificiales, pero que es la tendencia, ¿no? Y se viene usando, ¿no? O ya no, por ejemplo, los pisos ya no colocamos madera, ¿no? Ahora colocamos pisos laminados, ¿no? Ya va cambiando, ¿no? Ya va cambiando. Y así hay otros materiales. Por ejemplo, lo que sí creo que deberíamos seguir investigando el tema de en impresión 3D, lo que es para el concreto y poder hacer viviendas. Todavía no hay no hay masivamente esta construcción con impresora 3D eh, para vivienda social, porque hay algo también que no debemos perder de vista. Nosotros a nivel país tenemos un déficit de 1.500.000 familias que no tienen una vivienda. Y que las estadísticas de Capeco en el año pasado, creo leí, que nosotros como país deberíamos construir 150.000 viviendas al año para ir acortando la brecha hacia el 2030. Pero todavía no se está dando. Por ahí hay universidades que están haciendo. Ya nuestro vecino país de Chile y una inmobiliaria que también está acá en Perú, ya lo viene haciendo. Ya lo viene haciendo un grupo, ya tienen un complejo de habilitación de viviendas con impresora 3D. Bueno, por ahí me dirán, oye Marlene, pero eso te limita a que solamente tengas un nivel. No, pero yo pienso que puede ser de dos niveles porque estamos yendo a este estrato social, vivienda social, ¿no? Entonces, hay que, hay que investigar y hay que ir viendo cómo gestionamos, porque en verdad nosotros a nivel país, en la brecha que es infraestructura básica, tenemos grandes déficits. Y cada vez en el ranking de competencia mundial que lo hacen en Suiza, y hay un estudio que lo traen para acá a través de la Universidad de Centrum, ¿no? La Católica, vamos bajando ese ranking. Y todo el problema está en nuestra infraestructura. Entonces yo creo que tendríamos que tener ese soporte. Si bien conocemos ya toda esta tecnología digital, esta tecnología física de los prefabricados y la tecnología ciberfísica que vienen a ser los drones, ¿no? Y ahora que se está levantando los planos catastrales y topográficos ya con drones y toda esta maravilla, ¿no? Y que inclusive sé que en el interior del país algunas entidades de gestión pública ya lo han implementado, han capacitado. Todavía tenemos mucho por hacer, ¿no? O sea, y obviamente para usar todo lo que es tecnología a nivel de inteligencia artificial, necesitamos también tener una buena conectividad, ¿no? Y todos sabemos que en el interior del país, en ciertos lugares, no hay buena conectividad, ¿no? No llega. Inclusive sé por alumnos
de algunos cursos que dicto, que les han implementado mediante la OCE, el cuaderno digital, y no lo pueden hacer porque simplemente no tienen una conectividad. Y donde está ubicado su proyecto, ¿no? En ese pueblito, en esa zona rural, tienen que hacer un viaje de 2 a 3 horas para poder llenar el cuaderno digital. Entonces nosotros tenemos una brecha importante que cubrir a nivel de infraestructura básica, ¿no? Ahí, estimada Marlene. Sí, justo en base a lo que comentas, también quiero aprovechar para mencionarle al público que nos escucha que el día de mañana, continuando con esta serie de eventos, también nos va a acompañar Víctor Poes, justamente para hablar, digamos, de esta otra cara, ¿no? Del mercado inmobiliario en el Perú, de cómo va la vivienda, porque como tú mencionabas hace unos minutos, hay un déficit que tenemos que atender y es importante poner esa mirada también en este punto del sector construcción en general. Y retomando lo que nos venías comentando, hemos conversado un poco respecto a qué materiales innovadores hay, también nos has contado ya un poco cuál es el impacto tanto en tiempos como en plazos y las optimizaciones que se pueden lograr con estos nuevos materiales. Y mencionaste también a lo largo de la conversación algunos puntos respecto a qué son o cuáles son esos factores que quizás dificultan o hacen desafiantes la adopción de estos nuevos materiales. No sé si podrías quizás ahondar un poquito más en ello. Nos mencionaste en algún momento que era el tema de cómo las personas mismas tenemos esa visión de qué material queremos y no miramos hacia las novedades o en este último. Obviamente, sí. Hay un cambio de chip también en el usuario final, ¿no? Que siempre quieren el material convencional y hay cierta resistencia al cambio. Eso hay que irlo cambiando y decirle, bueno, esto es lo nuevo y hay materiales que nos van a ayudar con la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Porque no lo voy a negar, nosotros estamos en una industria altamente contaminante, ¿no? Entonces necesitamos hacer cambios. En los países más industrializados, por ejemplo en Europa, ya están haciendo ciertas edificaciones con materiales reciclables, están reciclando. Entonces, hay este estudio del hormigón bioreceptivo, de tener muros verdes, ¿no? Lo están haciendo en Londres, ¿no? En Londres ya están viendo el comportamiento. Entonces es para un tanto ya que nuestra industria no sea tan contaminante y ir adoptando estas nuevas formas de construir. A nivel normativo, sí tenemos una norma técnica de construcción sostenible, pero que yo creo que debería irse implementando y mejorando, ¿no? Ahora, basada en el ahorro energético, ¿no? En el uso del gas. Gracias a Dios, ahora casi todas las viviendas están accediendo al gas. También tenemos el tema de que ya usan luminarias LED, ¿no? Sensores de movimiento, donde la energía solamente es necesaria donde tú te vas a desplazar. En griferías, ¿no? Que deben tener una certificación de que van a ahorrar el 30% de lo convencional, ¿no? También para el agua. El reuso de las aguas, ¿no? No las aguas negras, las aguas grises también, ¿no? Y esto es lo que tienen estos edificios que ya son con cierta certificación LEED, ¿no? Por ejemplo, la Torre Javier Prado, la UTEC, ¿no? El riego por goteo, ¿no? Donde aprovechan también, de acuerdo al diseño arquitectónico, que ingrese la luz natural. Sí tenemos a nivel país edificios que han alcanzado estas certificaciones y que donde se está innovando, ¿no? En materiales y en sistemas, ¿no? Y sí hay, ¿no? No son muchos,
pero hay, ¿no? Sí. Creo que, creo que es importante lo que mencionas y como para ya ir cerrando este espacio y la conversación que hemos tenido, que realmente me ha abierto la visión respecto a todo lo que se está haciendo en este sector, es importante como estás mencionando, cambiar el chip. No tenemos esta idea de cómo es el sector construcción, tenemos cierta idea de cómo funcionan y a veces no lo vemos tan tecnológico porque quizás también en la cabeza del ciudadano, del usuario final, es mucho de echar, mezclar y hacer cosas que estamos acostumbrados a ver hace muchos años. Pero hay innovación, hay nuevos materiales, estos traen diversos beneficios a las obras, optimizan tiempos, hay quizás un costo inicial que se tiene que asumir, pero que a la larga finalmente en costos generales te van a ahorrar otros y optimiza también en la parte de costos. Y si vemos también hacia el futuro, hay cosas que se están haciendo, como mencionabas, en otros países que en algún momento llegarán para poder ayudarnos a cerrar esta gran brecha de la cual hemos estado hablando. Marlene, quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy. También muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado a través de esta transmisión en vivo en Facebook. Si es que no nos siguen en nuestras otras redes sociales, los invitamos a hacerlo. Estamos también en TikTok, en Instagram, en LinkedIn y los invito también a que mañana puedan volver a ser parte de este espacio para conversar con Víctor Pobes respecto a esta otra cara de la moneda ya más orientada a la vivienda, más orientada al sector inmobiliario. Muchas gracias nuevamente, Marlene, por acompañarnos hoy. Ok, gracias a ti por la oportunidad de compartir estas experiencias y todo lo que se nos viene a nivel de construcción, estos materiales innovadores que existen en el mercado, e ir aplicándolo pues en nuestros proyectos y bueno, agradecer la presencia que nos han acompañado de todo el público. Muchas gracias nuevamente, que tengan buen día y nos vemos mañana. Gracias.